A ver, sí, ya está grabando. Listo. Entonces ahora sí vamos a empezar introducción, introducción, repaso de la fuerza de fricción. Entonces, hay dos fuerzas de fricción. Eso es lo que más quiero que ustedes tengan en cuenta. ¿Alguien sabe cuáles son esos dos tipos de fuerza de fricción? Pues creo que una es Nadie, la bueno. estática Entonces hay y la otra es la sí, de cuando está en movimiento. perfecto, muy bien. Esas son las dos tipos de fuerzas de fricción y es importante diferenciarlas. Y muchísimas gracias por haberlo dicho. Entonces tenemos dos tipos de fuerzas de fricción, una que se llama estática y otra que se llama, digamos, dinámica o cinemática. Bueno, escribimos bien. Cinemática. Esta quiere decir que está quieto, está a punto de empezar a moverse, pero aún está quieto, ¿sí? Y esta quiere decir que hay movimiento. Pero una cosa muy importante es que cuando nosotros tenemos en contacto superficies, cuando decimos que algo está quieto, está en movimiento, estamos hablando es que estén quietos o en movimiento una respecto a la otra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí un bloquecito que se está moviendo a 2 metros por segundo y tengo aquí encima otro bloquecito que también se está moviendo a 2 metros por segundo en la misma dirección, ¿sí? Hacia allá y hacia allá. Hay movimiento relativo entre ellos dos acá en el punto de contacto, aquí. ¿Hay movimiento relativo entre ellos? ¿Ustedes qué creen? ¿Uno se desplaza respecto al otro? En esa superficie, ¿sí? ¿No? No, no debería. No debería, ¿cierto? Entonces, en ese caso, como no se están desplazando uno relativo al otro, no hay fuerza de fricción, de movimiento, cinemática. Habría fuerza de fricción estática. Entonces, si ven que no es que todo tenga que estar quieto. Voy al grano, o sea, yo les estoy mostrando inmediatamente este ejemplo porque es uno de los que de una se confunden, porque la estática la asociamos a estar quietos, pero no es solamente estar quietos, es estar quietos uno respecto al otro. Entonces, aquí actuaría fuerza de fricción estática. Si yo tengo otra situación, por ejemplo, dos situaciones, vamos a hacer una situación donde está, bueno, el bloque grande, vamos a hacer estas dos situaciones, bloque grande, bloque pequeño, y vamos a pintar acá. Este man va a 2 metros por segundo en ambos casos, 2 metros por segundo, y presten la atención a lo que voy a hacer, a estas diferencias. A ver, supongamos que este, por alguna razón, va a 3 metros por segundo y supongamos que aquí por alguna razón va a 1 metro por segundo. Esto todo está medido desde la mesa, desde donde nosotros estamos viendo sistema inercial. Entonces, aquí, primer caso, el caso de la izquierda, les pregunto, ¿hay movimiento relativo entre la superficie de los dos? Sí, o en otras palabras, si ustedes se paran en el bloque grande, ¿ustedes ven que el bloque chiquito se mueve respecto a ustedes? Sí, 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 cierto. ¿Y hacia dónde lo verías? ¿Hacia la derecha o derecha. hacia la derecha, cierto? O sea, si yo soy el bloque 2 y voy a 2 metros por segundo y encima mío va el otro bloque que va a 3 metros por segundo hacia la derecha, pues evidentemente él va más rápido. Entonces yo lo vería avanzando hacia la derecha. Entonces si yo lo veo avanzando hacia la derecha, de aquí viene la pregunta clave, ¿hacia dónde iría la fricción? Si ese bloque de arriba se está moviendo hacia la derecha, ¿hacia dónde iría la fricción? Hacia la hacia el otro izquierda. lado izquierda. Hacia el otro lado, hacia la izquierda, ¿listo? Entonces la fricción vendría hacia la izquierda. ¿Para qué les digo todo esto? ¿Para qué les pregunto esto? Para que comparemos con el siguiente caso. Entonces, siguiente caso, el caso de la derecha, entonces tenemos otra vez, ¿hay movimiento o no hay movimiento relativo entre esas dos superficies? Sí, profe. Sí hay, ¿cierto? O sea, ya creo que está quedando claro que tenemos que tener movimiento relativo entre las superficies. Entonces, sí hay movimiento relativo entre las superficies. Ahora bien, ¿hacia dónde se está moviendo el bloque de arriba respecto al de abajo? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Hacia la izquierda, exacto, se está quedando como atrasado, ¿cierto? Si yo voy a 2 metros por segundo y el de encima mío va a 1 metro por segundo, pues se está quedando atrasado, se está moviendo hacia la izquierda respecto a mí. Por lo tanto, la fuerza de fricción, ¿hacia dónde irá?
Derecha. Hacia la derecha. Ujú. Entonces, este ejercicio es el más importante. Usted tiene que pensar hacia dónde es que se están moviendo esas superficies de forma relativa, y de ahí es que sale la dirección de la fuerza de fricción. La fuerza de fricción siempre se opone al movimiento relativo, pero si ven que no es que se oponga siempre a las flechas, observen por favor que en el caso de la derecha, la fuerza de fricción parece ir en la misma dirección de las velocidades, ¿sí? ¿Sí lo ven? Y esa fuerza de fricción está actuando ¿sobre quién? Esa es otra pregunta importante. ¿Sobre el bloque de arriba o sobre el bloque de abajo? De arriba. No entendí nada. Algo me cortó el sonido, pero creo que, bueno, está actuando sobre el bloque de arriba. Esa fuerza que yo pinté roja está actuando sobre el bloque de arriba. ¿Y por qué sé eso? Porque nosotros miramos cuál era la velocidad del de arriba respecto al de abajo. Entonces estamos viendo eso. El de arriba respecto al de abajo. Entonces esta fuerza que yo pinté de rojo es la fuerza de fricción que le hace el bloque de abajo al bloque de arriba. Pero si yo quisiera lo contrario, pues me daría por tercera ley de Newton que la fuerza de fricción sobre el de abajo pues va en la dirección contraria. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado también en eso, sobre quién estoy dibujando esa fuerza de fricción. Y por último, esta fuerza de fricción que yo pinté ahí, sea la amarilla o sea la roja, ¿es una fuerza de fricción estática o cinemática? Cinemática. Cinemática, sí, cinemática, tranquila, sí, con certeza. Cinemática, cinemática, ¿listo? ¿Por qué? Pues porque se están moviendo una superficie. Entonces, ya con esto hemos resumido, de hecho, pues puse las fuerzas cinemáticas de fricción a este lado también. Estas son cinemáticas. Cinemática, recordemos entonces que eso quiere decir que hay movimiento relativo entre las superficies. Estática quiere decir que no hay movimiento relativo entre las superficies. De nuevo, no quiere decir que todo esté quieto. Obviamente que todo esté quieto está incluido, pero no es la única situación donde se cumple eso. Si todos se están moviendo a la misma velocidad, relativamente entre ellos también están quietas las superficies una respecto a la otra. Esa es una de las cosas, digamos, que les quería hacer énfasis en esto. Entonces tenemos estática y dinámica. Estática es que no hay movimiento relativo entre las superficies, cinemática es que sí. ¿Una duda o comentario? Pregunta. Bueno, parece que no. Entonces, es verdad que la fuerza de fricción siempre se opone al movimiento, pero vamos a ser más precisos, ¿sí? Porque vamos a ser buenos ingenieros, vamos a hacer las cosas bien, definirlas con un lenguaje apropiado. Entonces, la fuerza de fricción siempre se opone al movimiento relativo de las superficies, al movimiento relativo. Esa es la parte más importante. ¿De dónde viene la fuerza de fricción? Pues, mire, por mucho que uno tenga lisas las cosas, las superficies son rugosas. Entonces, uno así le pasa lija, le pasa lija, le pasa lija, y eso esté brillante y no sé qué. Uno siempre tiene rugosidades, mayor proporción, menor proporción, pero microscópicamente pues uno tiene este tipo de superficies, ¿cierto? Esas son las superficies a nivel microscópico, uno no puede como eliminar completamente esas rugosidades. Evidentemente pues las cosas entre más lisas, menos rugosidades tienen, pero a nivel microscópico uno siempre tiene esas superficies de esa forma, y entonces siempre va a haber, digamos, casos en que, por ejemplo, esta puntica se va a meter, digamos, entre un huequito acá y va a frenar el movimiento horizontal de nuestras superficies. Entonces uno puede minimizar esa fricción pues lubricando, ¿cierto? Por ejemplo, echando el aceite a toda esta zona, uno le echa una superficie y cuando les pone una sobre como si hubiera puesto una capa aquí una encima de la otra, y esa capa lo que hace es que no haya tiempo de que esas rugosidades se pongan una sobre la otra, por ejemplo, viéndolo así sencillamente, y entonces se lubrica la superficie y por lo tanto disminuye la fricción. Ustedes, por ejemplo, ¿qué creen que pasa cuando una llanta de un carro, o sea, qué es lo que uno quiere? Que la llanta de un carro tenga harta fricción con la calle, tenga harta fricción con la calle, ¿qué creen que es mejor? Harta fricción. Harta fricción. ¿Y por qué anda hacia adelante el carro siendo que la fricción, digamos, pues piensen que este círculo que tenemos acá es una llanta y pensemos que eso está girando en esta dirección, ¿sí? La llanta está girando así. Uno sabe que si la llanta está, pues si uno mira el carro
El carro evidentemente se está moviendo hacia allá. Entonces, supongamos que la llanta es, bueno, esto es un modelo muy ideal. Supongamos pues que este punto de contacto acá de la llanta es un puntico entre la llanta y el piso, ¿ok? Y ustedes miren, la llanta está girando así, el carro va hacia adelante y les digo, por favor, píntenme la fricción hacia dónde va. ¿Ustedes hacia dónde pintarían la fricción? Hacia adelante, hacia dónde va el carro. Hacia adelante. ¿Están todos de acuerdo con que la fricción va hacia adelante? Y si el carro también va o no. Y, y- ¿y cómo sabemos eso? ¿Sí? ¿Quién iba a decir algo? Claro que sí, yo diría que sí. Sí. ¿Y cómo sabemos eso? ¿Cómo estamos seguros? ¿Cómo podemos convencer? Todo el mundo uno le dice esto y dice, no, pero la fricción siempre se opone, ¿cómo va a ir para adelante? Pues porque de nuevo tenemos que mirar es hacia dónde se está moviendo nuestro punto de la llanta relativo al piso. Entonces, cuando yo me paro aquí abajo, si yo me paro aquí abajo, a ver, si yo me paro acá, este punto se está moviendo como una dirección. Si me paro acá, se está moviendo como... Si yo me paro acá, ¿hacia dónde se está moviendo mi punto de la llanta? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Izquierda. Hacia la izquierda. Entonces, mi punto de la llanta quiere moverse hacia allá, por la forma en que está rotando mi llanta, y la fricción se opone a ese movimiento relativo, entonces la fricción va hacia adelante. ¿Ok? La fricción va hacia adelante y por eso es que el carro avanza hacia adelante. Es la misma razón por la que nosotros caminamos hacia adelante. Ustedes tratan de deslizar su pie hacia atrás, como lo dijimos la vez pasada, tratan de deslizar su pie hacia atrás y la fricción los empuja hacia adelante porque el movimiento relativo de sus zapatos respecto al piso es moverse hacia atrás. Entonces la fricción actúa sobre ustedes impulsándolos hacia adelante. Esas son de las cosas de la fricción y de hecho si yo, digamos, pulo y pulo y pulo y pulo mis superficies, pues entonces al final de todas maneras microscópicamente, miren, esto es una superficie muy pulida. El tamaño, esto es acero, acero que está muy pulido, ¿listo? Es una foto, miren el tamaño de la foto, esta longitud es 10 micrómetros y observen que por muy pulido que esté, siempre tengo rugosidades, ¿sí ven? Siempre tengo rugosidades, o sea, y si esto le pasa al acero pulido, y pues imagínense cómo serán el resto de las superficies que no son rugosas. Y otra cosa importante, miren, cuando yo estoy, digamos, en una llanta, que yo quiero que haya esta fricción, si hay lluvia, si llovió y mi llanta está muy lisa, no tiene buenos canales para evacuar el agua, resulta que entonces entre el piso y la llanta se genera pues una capa de agua. Y esa capa de agua pues es una capa de lubricación. Entonces yo ya no tengo agarre con el suelo y entonces patino mucho más. Por eso cuando uno viene en un carro, así tenga las llantas nuevas y llueva, uno tiene que bajar la velocidad, porque la sola presencia de agua hace que uno pueda patinar. Y de hecho, hay muchas personas que lo pueden haber sentido, que es muy peligroso, que uno va muy rápido en un carro y pasa por un charco y uno siente que el carro se desliza, uno pierde completamente control. ¿Alguien ha sentido eso? Si alguien lo ha sentido o algo así, hay que manejar más despacio cuando está lloviendo, ¿listo? Hay que tener mucho cuidado con eso, es una de las grandes causas. Y ustedes pueden buscar videos de carros que patinan por el agua. Entonces, esto es una causa también a veces cuando está llena como de tierra, de grava, como esos son cositas que están, piedritas pues, que están despegadas. Entonces, de nuevo, uno frena, la llanta se frena, pero pues este piso se está moviendo con uno, entonces uno no tiene adherencia. La idea de frenar es que mi llanta no se traslada respecto al suelo, entonces dependemos completamente de esa adherencia y de unos buenos frenos. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿listo? La fricción puede desaparecer de acuerdo al cambio de las propiedades de la superficie, que es lo que quiero decir acá. Entonces, como les decía, tenemos dos tipos de fricción. Una se llama la fricción estática, la cinemática, la cinética. La fricción cinética, las superficies están desplazando. La fricción estática, pues no. Entonces uno como, ¿por qué esa gráfica tan rara? Si ven que la fricción estática como que va aumentando, aumentando, aumentando hasta que de repente pasa algo y aparece la fricción cinemática, pues lo que pasa es lo siguiente. Imaginen que ustedes, voy a suponer que ustedes tienen un escritorio al frente suyo. Ustedes quieren empujar ese escritorio. Si ustedes lo tocan con una pequeña fuerza, ¿el escritorio inmediatamente se mueve? ¿Sí o no? Con una pequeñísima fuerza, solo con tocarlo. ¿Se mueve inmediatamente? No. No. No, obviamente no. ¿Y por qué no si le estamos aplicando una fuerza? Porque la fricción es mayor que la fuerza que le aplicamos.
Es igual, exacto, la fricción lo contrarresta. Entonces, digamos que si yo le aplico una fuerza, digamos, de 1 newton, la fricción me aplica una fuerza de 1 newton para el otro lado. Porque si me aplicara 10 newtons, entonces el bloque se me vendría y me aplastaría, ¿cierto? Entonces la fricción me contrarresta, me pone el mismo 10 newton, el mismo newton. Si yo ahora le aplico 2 newtons y veo que está quieto, ¿cuánto debería valer la fricción para que la suma me dé 0? 2. 2 newtons, Dimos ¿cierto? dos. Esto es lo que nos está diciendo esta curva, o sea, hay una zona en la que yo voy aumentando la fuerza y la fricción se va como acomodando a esa fuerza mía, eso es lo que quiere decir esta zona. Hasta que llega un punto en que la fricción dice, no, no puedo más, cedo, ¿sí? Entonces ustedes llegan y hacen harta fuerza hasta que llegan a este punto máximo, esta fuerza máxima, y ahí la fricción ya dice, no puedo más, no puedo resistirlo más, y entonces empieza a moverse la superficie, una respecto a la otra. Que también pasa, ¿cierto? O sea, ustedes quieren mover una caja, entonces ustedes empiezan a aumentar la fricción hasta que eso empieza a moverse. Y yo les pregunto algo, de pronto intuitivamente, ¿ustedes qué creen? ¿Será que ya una vez empezó a moverse las cosas, es igual de difícil que hacerlas empezar a mover? ¿O es como más fácil una vez se están moviendo, mantenerlas moviéndose? Yo creo que es más fácil mantenerlas moviéndose mientras ya se haya iniciado porque pues van con una aceleración. Van con una aceleración o una velocidad y resulta, sí, de acuerdo, que cuando ya se están moviendo, uno no le da tiempo, por ejemplo, digamos, a estas asperezas a ponerse una sobre la otra, que sí es lo que pasa cuando está quieto completamente nuestro, ¿sí? Entonces, moverlas, mantenerlas moviendo, si una vez se están moviendo es más fácil que hacerlas empezar a mover. La otra cosa, si ustedes piensan esto, también implica que cuando están quietas, entonces tenemos unas perezas metidas dentro de otras, ¿sí? Y entonces cuando uno empuja a una superficie, realmente lo que estamos haciendo es que eso se tenga que levantar un poquito. Esto se llama un fenómeno de dilatancia. Y aquí hay ingenieros civiles o mecánicos. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ah, bueno, entonces ustedes van a ver esto, ustedes van a ver que cuando uno hace un corte, un shear sobre algo que también tiene pues una presión normal, va a aparecer algo llamado la dilatancia. Por ejemplo, eso pasa mucho en suelos y cosas de ese estilo, que tiene que ver con este tipo de cosas, con que un cuerpo se mueva respecto al otro, entonces tiene que como que subirse para poder pasar. Eso pasa, digamos, es algún fenómeno que pasa mucho en una de las cosas que yo estudio en física computacional que se llaman los medios granulares. Entonces, bueno, eso es importante. Entonces, por esa razón, aquí dice que como que la fricción cae y se vuelve más pequeña. Entonces, la fricción cinemática normalmente es más pequeña que la fricción estática máxima. Entonces, lo que uno tiene es lo siguiente. ¿Cómo hace uno para escribir esta relación? Uno lo que dice es que la fuerza de fricción estática siempre es menor o igual que una fuerza estática máxima. Y esa fuerza estática máxima la vamos a poner como un coeficiente de fricción por la normal. Este es el coeficiente de fricción estático. Pues porque estamos hablando de la fuerza de fricción estática. La fuerza de fricción cinemática, kinetics, siempre va a ser igual a mu k por la normal, donde este es el coeficiente de fricción cinemático. Y lo que uno tiene es que normalmente la fuerza el coeficiente de fricción estático es es mayor o igual. El coeficiente de fricción estático es mayor o igual que el coeficiente de fricción cinemático. Esto es lo que está indicando, pues precisamente, que es más difícil empezarlos a mover que mantenerlos moviéndose. Entonces, ojo, muchas veces, o sea, si se están moviendo relativa a las superficies, uno escribe esto y no hay ningún problema. Pero muchas veces la gente coge y escribe que la fuerza de fricción estática es igual a mu s por n. ¿Eso es verdad siempre? ¿La fuerza de fricción estática siempre? ¿O ustedes qué? ¿O esto qué será? Miren lo que nombramos aquí nosotros. Esto que yo puse acá no es el valor siempre de la fuerza de fricción estática. Este es el valor máximo que puede tomar este puntico de aquí arriba. Porque es que eso no tiene sentido. O sea, de nuevo, si yo tengo mi mesa ahí quieta, si tengo mi mesa ahí quieta completamente, ¿cuánto vale la fuerza de fricción así, sin empujarla ni nada? No debería haber, no hay fuerza No debería que... haber. Exacto. O sea, si no se quiere mover la mesa respecto a nada, pues no debería haber fuerza de fricción. Obviamente estoy asumiendo que es completamente horizontal esto. Entonces
aquí no hay fuerza de fricción, entonces estamos acá, en fuerza de fricción igual 0. Si yo la empujo un poquito, pues hay una fuerza de fricción que me contrarresta con ese mismo poquito, entonces estamos por acá. O sea, la idea es, ustedes solamente ponen esto, fuerza de fricción estática igual a mu s por n, esto solamente se pone, esto es muy importante, solamente cuando va a comenzar a moverse. Este es el umbral, ¿sí? Si a mí me preguntan, ¿cuál es la inclinación máxima que puedo tener en esta pendiente para que un carro empiece a deslizarse? Me están diciendo, ponga todas las fricciones como fricciones estáticas máximas, porque ahí es cuando empezaría a moverse y se volvería cinemático, pero usted todavía está aquí en el estático, le pone el máximo y ya. Ese es el significado. Y todos los problemas que le digan a ustedes, que les preguntes a ustedes, que les traten de decir como, necesito saber qué superficie le pongo, cuánto lo inclino para que empiece a moverse, está asumiendo que todavía está quieto. Y como todavía está quieto, es estático. Pero como nos están pidiendo el valor máximo de algo para que eso empiece a moverse, o un valor mínimo también, entonces tenemos que igualar la fuerza estática a su valor máximo, porque si no, nos toca utilizar la desigualdad. Entonces esa es la idea. Ejemplo, tenemos una mesa, tenemos una polea, otra polea, tenemos aquí bueno, pongamos solo una polea, tenemos aquí un cuerpo, tenemos aquí otro cuerpo, están atados por una cuerda, ¿listo? Pero aquí hay fricción, esto es rugoso. Entonces la pregunta es, ¿cuánto será, digamos que esto es M1, esto es M2, ¿cuánto es el M1 máximo para que no se mueva nuestro sistema? Entonces si uno vaya hacia el diagrama de fuerzas, en ese bloquecito, digamos de arriba uno tiene la normal, que ahora sí nos va a interesar, porque esa es la con la que calculamos la fricción. Tenemos M2G, tenemos una tensión acá, y pues aquí es importante que ustedes piensen hacia dónde iría la fricción. Si yo le pongo una masa a esto, la masa M1 la cuelgo ahí, ¿hacia dónde se tiende a mover la masa 2? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? ¿Y hacia dónde iría la fuerza de fricción? ¿Hacia dónde tiende a moverse la masa 2 en esta configuración? Hacia la derecha. Hacia la derecha. Entonces, nuestra fuerza de fricción iría hacia la izquierda. De nuevo, como me están preguntando el M1 máximo que puedo colgar para que esto no se mueva, nos están pidiendo una fuerza de fricción estática, porque queremos es que no se mueva. Entonces aquí tenemos la misma tensión, aquí tenemos M1G, y como queremos que no se mueva, entonces tenemos que de acá, tensión es igual a M1G. Si hacemos sumatoria de fuerzas acá, tendríamos normal menos M2G igual 0, no hay aceleración en esa dirección, o sea que la normal es M2 por G, y en la dirección horizontal tendríamos tensión menos fuerza de fricción igual a 0. Entonces ya sabemos que tensión es M1 por G, y la fuerza de fricción es mu estático por normal 1. Normal 1. Miren que yo igualé la fuerza de fricción a mu s por N1. La igualé. Al igualarla, la estoy colocando en su valor máximo. Y con esto estoy seguro que estoy encontrando el valor máximo de M1. Entonces, en resumen, quiero que por favor tengan en cuenta eso. La fuerza de fricción siempre, estática, siempre es un menor o igual. Y cuando nos piden los valores máximos, pues entonces la gente la iguala a su valor máximo posible. Ese es el valor más grande posible que puede tener la fuerza de fricción estática. Este es un modelo antiguo, funciona muy bien. Creo que fue formulado por Coulomb, aunque Leonardo da Vinci fue de los primeros que hizo estos estudios de fricción. Me corrigen ahí los ingenieros si me estoy equivocando. Y funciona bastante bien en lo que nosotros vamos a hacer. Y de hecho, ustedes van a medir varias de estas fricciones de forma experimental en el laboratorio de forma muy sencilla. Vamos a después a calcular cómo se podría hacer eso. Entonces, vuelvo a preguntarles, digamos para resumir, queda claro entonces que hay dos fuerzas de fricción y cuándo actúa una o la otra. ¿Alguna pregunta? Ahí. Por ahora todo claro, profe. Listo. Bueno,
Entonces, bueno, ahí están los resúmenes. Ahí hay unos coeficientes de fricción que ustedes pueden ver que depende pues de qué superficie están, ¿no? Entonces, por ejemplo, el caucho, el hule sobre el concreto, pues tiene una fricción estática grandísima, que eso es lo que uno quiere, que la llanta no se deslice. El acero sobre el acero, pues tiene esta fricción, va a depender de las superficies. Si yo cambio las superficies, pues los coeficientes de fricción van a cambiar. Miren que aquí está una articulación sinovial en humanos. Eso es, digamos, el líquido sinovial está en las articulaciones como las rodillas y cosas así. Entonces, ese líquido, lo ideal es que no tenga casi fricción, porque si no, no le dolería caminar. Y cuando la gente empieza a perder el líquido sinovial, entonces terminan juntándose los huesos y eso duele terrible, pues porque eso ya no está articulado, ya no tiene lubricación. Con esto paramos acá. Muchas gracias por su atención. Lo que vamos a hacer ahora es seguir haciendo ejercicios de fuerza de fricción y también de fuerzas, digamos, centrípetas y otras aplicaciones. Gracias. Hasta pronto. Vale, profesora, Muchas muchas gracias. gracias. Ok, muchas Vale, gracias. profe, Muchas chao. gracias, profesor. Profe, muchas gracias. Profe, hasta luego.